Gracias por venir, Namaste, muchas gracias. Vamos a hacer una meditación especial, una meditación del Om Mani Padme Hum, pero vamos a conversar un poquito para poner el contexto. Va a ser una meditación muy importante porque va a haber mucha enseñanza antes de la meditación, detrás de lo que vamos a hacer. Si bien muchos de ellos ustedes ya lo saben, les voy a pedir que me ayuden en caso de que se me pase algo, ustedes recuerden alguna otra cosa, pero vamos a hablar un poco. El Om Mani Padme Hum o Om Mani Padme Hum como mantra, como trabajo mántrico, es utilizado, es uno de los mantras principales que se utiliza en el budismo, si bien también en el hinduismo. ¿Okay? Es uno de los mantras principales, sobre todo para el budismo tibetano, y tiene mucho significado y está muy ampliamente utilizado, inclusive por los que no somos totalmente budistas. Bien, inclusive yo como cristiano, pero con formación hinduista, entonces también lo utilizo. Pero es un mantra que, si bien nació en esas corrientes filosóficas, corrientes religiosas, se puede utilizar, pero siempre y cuando se comprenda a cabalidad qué significa. La traducción que generalmente se le da a ese mantra, perdónenme si hago algunas imprecisiones a la hora de explicar, las connotaciones o el significado que se le da a ese mantra es la flor en el loto. La joya en el loto. El significado es la joya en el loto, en la flor del loto. Pero tiene muchísimas connotaciones. ¿Bien? Se nombra también por sus sílabas, Om Mani Padme Hum, es el mantra de las 6 sílabas, así se le dice muchas veces. Y es uno de los mantras que se canta de forma repetida, pero muy a menudo por los budistas. De hecho, se utilizan inclusive herramientas para poder reforzar la repetición del mantra. ¿Sí? Si ustedes ven en algunos templos budistas, los tibetanos, a lo largo de los templos hay cilindros equilibrados, cilindros de roca que tienen escrito, o de madera, que tienen escrito el Om Mani Padme Hum, y se dice que dándole vuelta a esos cilindros, poniéndolos a rotar, el mantra se repite automáticamente. Ese movimiento que produce la escritura de ese mantra en esos cilindros produce un efecto bien bonito, un efecto bien particular. ¿Cuál es ese efecto para un budista? Básicamente es romper esa rueda de reencarnaciones, esos ciclos de reencarnación. Eso se puede ver como iluminarse. ¿Sí? Pero en ese camino de la iluminación, definitivamente hay aspectos de vida que van mejorando, aspectos de vida que se van suavizando, actitudes, estados de vida, inclusive en problemas que se van perfeccionando. ¿Sí? Y de alguna manera eso es lo que todos, desde cualquier ámbito espiritual, eso es una de las cosas que todos queremos buscar. ¿Okay? Si bien tenemos una existencia terrenal que tenemos que respetar, que tenemos que tratar de vivir, esa existencia terrenal, vivirla con la mayor paz posible, a pesar de los problemas. Para un budista, como decía, este mantra es importantísimo. Y un poco escuchando cosas y leyendo cosas del Dalai Lama, vemos que él como budista, como máxima expresión budista tibetana, en su santidad Dalai Lama apunta que el budismo busca utilizar la mente, más allá de la mente, la conciencia, hacer un acto consciente, la transformación de los sentimientos. Cuando uno oye eso, hablar de eso a su santidad, definitivamente uno le entra el alma al cuerpo, porque eso es lo que dicen todas las religiones. Y tratar de transformar esos sentimientos que tenemos complicados, ¿okay? Que nosotros vivimos complicados, tratarlos
de transformar, repito, los budistas dicen con la mente, pero yo lo digo más con la intención. Tiene que ser un proceso intencional, tratar de transformar. Uno no puede esperar sentir bien, uno no puede esperar que eso ocurra. Uno tiene que hacerlo con conocimiento, uno tiene que hacerlo con sabiduría, uno tiene que hacerlo, como dicen ellos, con la mente. Entonces, es la transformación de los sentimientos, lo que busca todo budista. Ahora bien, el significado de Lo Mani Padme Hum, el significado de esas sílabas es muy amplio y ustedes empiezan a ver y escuchar algunos autores oficiales o algunos expertos oficiales, inclusive entre ellos las diferencias se plantean. No son diferencias, por supuesto, irreconciliables ni mucho menos, sino son diferentes formas de explicar o de dar al público la enseñanza que está detrás de ese mantra. Pero básicamente se dice que uno con ese mantra purifica lo que es, como dicen ellos, purificas el cuerpo, la mente y la palabra, ¿okay? Que son factores importantes, que muchas veces, la mayoría de las veces, si no todas, son las que crean nuestros problemas. ¿Okay? Nuestra parte corporal, nuestros instintos que muchas veces son instintos de reacción, ¿okay? Eso hay que purificarlo. Nuestra mente, que nuevamente es una mente que más allá de desgastarnos pueden estar provocando estados de poca paz, eso hay que purificarlo. Y como consecuencia de nuestra mente o nuestra terrenalidad está la palabra también, ¿okay? Está lo que se dice, está más allá de una palabra hablada, está lo que tratamos de expresar al mundo. Y lo que nosotros expresamos al mundo definitivamente puede hacer daño a los demás. Eso es lo que hay que purificar. Cuando un budista habla de la palabra a purificar, lo que se está tratando es de purificar es la relación entre las otras palabras. Porque nuestras palabras siempre se dirigen a otros. Entonces están nuestros instintos básicos, está nuestra mente, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, cómo nosotros entendemos y reaccionamos hacia la vida y nuestra interacción con las otras personas. Y este mantra trata de precisamente hacer eso, trata de limpiar. Si uno logra purificar esas tres cosas, estamos camino al cielo. Estamos destinados a no volver a reencarnar más. Nuestra vida empieza a mejorar sustancialmente, pero sustancialmente. Pero siempre apuntamos que fíjense que algunos autores en este mantra dicen que utilizando las herramientas necesarias, por lo menos esto que lo vamos a ver ahora, utilizando las herramientas necesarias, la recitación del mantra automáticamente ya empieza a hacer efecto, aunque la recitación sea automática, ¿bien? Aunque la recitación sea mecánica, eso ya empieza a producir efecto. Pero el efecto, yo no soy quien para decir que no produzca efecto, pero lo que sí es seguro es que el efecto se va a maximizar enormemente si nosotros detrás de ese proceso que puede ser mecánico tenemos la actitud de vida correcta. ¿Okay? Porque a la larga lo que nosotros queremos, nuevamente como buen budista, dice, a la larga nosotros no queremos cambiar el mundo, a la larga queremos cambiarnos nosotros. ¿Okay? Uno no empieza a hacer el Lo Mani Padme Hum con el sentido de cambiar a los demás. Uno empieza a recitar ese mantra con el sentido de cambiarnos nosotros, que como consecuencia, cambiando nosotros, va a cambiar nuestro exterior. Eso es categórico. Eso es así. ¿Okay? Pero uno no puede pretender cambiar a los demás, cambiar tu realidad, cambiar el mundo sin hacer un cambio interior. Por eso el budismo se trata mucho de la iluminación desde adentro, ¿okay? De sacar el Buda que nosotros tenemos dentro. El camino del Buda está hacia adentro, ¿okay? El camino del Buda no está hacia afuera. Entonces, cuando se hace ese mantra, tener esa conciencia, tener ese estilo de vida que sea coherente con el cambio que nosotros queremos obtener con la recitación del mantra es muy beneficioso. Algunos dicen que sí, que eso hay que hacerlo a juro, que recitarlo de forma mecánica no sirve. Yo estoy entre los dos. La forma mecánica sí tiene su efecto, pero definitivamente el efecto máximo es cuando uno lleva el comportamiento de vida adecuado. Que dice a través de ese mantra, que es lo que trata generalmente de obtener un budista,
y repito, a lo mejor no somos budistas, pero podemos aprovechar lo que ellos nos brindan. ¿Qué es lo que un budista trata de obtener? Básicamente tres cosas: la claridad mental, el conocimiento, para obtener compasión y para obtener amor. La compasión y el amor son básicos. De hecho, el señor Buda se le dice que fue el ser más compasivo. La compasión es indispensable. Y la compasión es una combinación de compasión y tolerancia. ¿Ok? La compasión y tolerancia, ¿qué es lo que trae como consecuencia? La poca reactividad ante las cosas que nos hacen o ante las cosas que nos suceden. La poca reactividad es vital. ¿Por qué? Porque es una muestra de tu corazón limpio. Es una muestra de tu paz interior que empieza a salir. Una persona reactiva, por definición, no tiene paz interior. Porque es una consecuencia. Las reacciones es una consecuencia de lo que a ti te mueve dentro, de lo que a ti te saca una situación de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera no puede salir nada que no tengas adentro. Entonces, si eres muy reactivo, definitivamente es porque lo tienes dentro. Si tú empiezas a hacer este mantra, a recitarlo con la frecuencia y la duración máxima, el cambio se genera dentro, el cambio se empieza a generar dentro, pero no, repito, un cambio automático, sino un cambio utilizando tu conocimiento, utilizando tu mente, o mejor dicho, utilizando tu intención. Es un cambio intencionado, ¿ok? Y definitivamente nuestra realidad va a empezar a cambiar. Esa idea de que nosotros tenemos que hacer físicamente para cambiar nuestra realidad es mentira. Eso nos han acostumbrado las sociedades modernas, donde el hacer y obtener frutos materiales es importante. El hacer físicamente no asegura que tu realidad vaya a cambiar, pero el hacer interiormente sí asegura al 100% que tu realidad va a cambiar. ¿Qué pasa en nuestra sociedad? Uno se afana por hacer hacia afuera. Uno nunca se preocupa por hacer hacia adentro. Por lo tanto, la mayoría de los cambios no se dan. O cuando los cambios se dan, como siempre digo, se dan por la misma probabilidad que tiene un hecho de ocurrir, no porque sea promovido por nosotros. Entonces es bien importante que consideremos, y más si vamos a hacer este mantra, que consideremos que el cambio debe empezar hacia afuera, desde la compasión y desde el amor. ¿Sí? Ahora, hay un concepto importantísimo que voy a decir, no voy a extenderme mucho más, que voy a recordar que para bien un budista es importante, para todas las personas espirituales es importante, sea la religión que sea. Y es el concepto que manejan los budistas de la vacuidad, del vacío. ¿Okay? La vacuidad da idea, para un budista la vacuidad da la misma idea que Dios. Dios es vacuidad. Dios termina siendo nada, nada terrenal. ¿Sí? Cuando un budista habla de la vacuidad, es vaciarse de esa realidad terrenal que nos hace daño, de esa realidad terrenal que nos ancla a la tierra. ¿Cuáles son las realidades terrenales que podamos tener? No lo puedo decir porque no lo sé con exactitud desde el ámbito budista, pero dentro de nuestro esquema, ¿cuáles son las realidades terrenales? El apego físico, los budistas tienen otro nombre, el apego mental, el apego al conocimiento, el apego a las expectativas, el apego a las metas terrenales, los apegos emocionales. ¿Cuál es el peor de los apegos emocionales? Los sentimientos malos. Los sentimientos difíciles. Entonces, de esas tres cosas, del deseo no hacia las cosas espirituales, sino el deseo hacia las cosas terrenales, de los apegos a las expectativas y de los sentimientos complicados, de eso tenemos que vaciarnos. Y obtener la vacuidad es indispensable para poder hacer una vida mejor. Indispensable. ¿Okay? Una reflexión sencilla bastaría para cualquiera de nosotros. En nuestros días, en nuestras horas, en nuestros minutos,
¿cuántas veces no nos llenamos de eso? ¿Cuántas veces no nos llenamos de asuntos terrenales, de deseos terrenales? ¿Cuántas veces no nos llenamos de expectativas mentales, de lo que yo quiero que suceda? ¿Cuántas veces no nos llenamos de sentimientos difíciles? Sí. Cualquiera me puede argumentar que son sentimientos válidos. ¿Por qué? Por las situaciones de vida que estamos pasando. Es que nosotros queremos trascender esas situaciones de vida. Es que si tú buscas una mejora de adentro hacia afuera, tú tienes que trascender esas situaciones de vida. Tú no te puedes quedar enganchado en esas situaciones de vida. Tú tienes que vaciarte de esas situaciones de vida. Tu ser interior es el que está manteniendo vivas esas situaciones. Cuando tú te vacías, es que las situaciones ya no tienen la razón de ser. Las situaciones empiezan a desvanecerse. Pero es cuando ya tú te vaciaste. ¿Bien? Entonces, este mantra llama a recordar precisamente eso. Este mantra llama a recordar esa vacuidad, eso que nosotros debemos tratar de obtener, que es ese vacío de las cosas terrenales, de los apegos, es muy amplio hablarlo, de las expectativas mentales, ¿okay? Y de esas cosas emocionales que no nos sirven para estar bien. Esperar que la situación cambie, para nosotros cambiar no es la forma, lo he repetido muchas veces estos días, no es la forma en que el universo funciona. Nosotros no estamos sometidos a las situaciones. Nosotros debemos someter las situaciones a nosotros. Por ejemplo, por lo tanto, nosotros somos los que tenemos que cambiar. Si nosotros cambiamos, a las situaciones, créanme, a las situaciones no le quedan otra que cambiar ellas también. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Tratamos de cambiar la situación primero. Y nosotros nos quedamos igual. Así no funciona el universo. Así no funciona la vida. El cambio tiene que empezar en nosotros. El camino de la iluminación está en nosotros, a pesar de la situación. Las situaciones complicadas deberían recordarnos que tenemos que hacer mayor esfuerzo interior. Esa es la forma correcta de vivir. Las situaciones externas nos recuerdan, y en las situaciones externas difíciles nos recuerdan que tenemos que hacer un mayor esfuerzo interior, no un esfuerzo hacia afuera. No un esfuerzo hacia erradicar, atacar, luchar hacia afuera, no, hacia adentro. Nosotros, seres humanos, tienden a creer que creen en la magia, en lo sobrenatural. Pero en la magia de verdad que se da en el cambio interior, no creo. Preferimos creer en rituales, preferimos creer en colores, vestirnos en colores, preferimos creer en palabras positivas, en frases positivas, pero en el cambio interior, en la magia, la verdadera magia que se produce en el cambio interior, nosotros no creemos. Y esa es la única verdadera magia que existe. Si tú quieres cambiar hacia afuera, tienes que cambiar adentro. Y esto lo estoy diciendo precisamente porque quiero que reflexionen sobre precisamente esto mientras estamos recitando el mantra. Eso es lo que necesito. Si el mantra se hace mecánico, el beneficio que se obtiene no es mucho. Pero si concientizamos estas palabras, si concientizamos estas reflexiones, si tratamos de mantener la idea de vaciarnos, vamos a hacer el trabajo hoy, emocionalmente. En los minutos que vamos a tratar de hacer este mantra hoy, vamos a hacer eso, vamos a vaciarnos de cualquier sentimiento, ojo, de cualquiera. No estoy diciendo dejar los sentimientos buenos, porque los sentimientos buenos pueden ser pseudo-sentimientos. Estoy hablando de cualquier sentimiento. Vamos a vaciarnos de cualquier sentimiento. ¿Sí? Fíjense que alguna vez yo vi uno de esas frases que se
que se dice que dijo el señor Buda. Una frase, una pequeña reflexión, y quiero traerla a colación. Y no lo voy a repetir, simplemente voy a dar la idea. Si hay una situación, si hay una persona que te están dando energía negativa, ¿ok?, desde sus acciones inconvenientes, ¿ok?, te están dando esa energía negativa que sale de las situaciones, esa energía negativa que sale de las acciones de esas personas, deben tener un receptor. Juro, tienen que tener un receptor. Uno tiene las dos opciones, recibirlas o no recibirlas. ¿Cómo uno las recibe? Cuando esas situaciones, cuando ese hecho de esa persona a ti te da rabia, te da indignación, te da cólera, te da... Ahí tú estás recibiendo total y absolutamente la energía que la persona o la situación te dio. ¿Okay? ¿Qué pasa si uno tiene la otra opción y uno no recibe esa energía? ¿Qué pasa si uno se queda totalmente vacío y no recibe esa energía? Acabo de decir que esa energía tiene que tener un receptor. ¿Hacia dónde va esa energía? ¿Hacia dónde se devuelve esa energía? Hacia el emisor. Esa energía que tú aceptaste para que a ti te hiciera daño, se devuelve a la persona que la generó. Este es un pensamiento realmente infantil. Infantil quiero decir sencillo a nivel espiritual. Esta es una de las máximas básicas de los niveles cero a nivel espiritual. Pero uno no lo acepta. Cuando a ti te hacen algo, tú lo primero que haces es agarrar esa energía, metértela adentro y reaccionar. Perdiste. Lo bonito sería que eso a ti no te afectara. Que automáticamente esa energía a lo mejor se tiene que devolver por donde vino. ¿Sí? Ese es un comportamiento correcto espiritualmente. Lo correcto humano parecería indignarse. Lo correcto humano parecería reaccionar. Los humanos sufren. Los seres espirituales son un poquito más fuertes. La decisión es personal. Esa fuerza para vaciarse, esa fuerza para no aceptar el impacto negativo de lo que te hacen las personas o de lo que sufres en las situaciones, es una fuerza interior. Por supuesto. Ahora no es el hecho de que sí, yo no lo acepto. No es un hecho mental. ¿Okay? No es un hecho de repetir que no lo aceptas. Quien no lo tiene que aceptar no es tu mente. Quien no lo tiene que aceptar es tu corazón. El corazón es el que no tiene que aceptar esa energía, no tu mente. Tú te puedes repetir 1000 veces, yo no la acepto, yo estoy bien, el problema es de él. En realidad no. Ese estado de vacuidad, ese estado de impermeabilidad, como yo le digo, se cultiva, no se obtiene por decisión propia. Es un acto intencionado cultivarlo, pero no es un acto, no es una actitud que se decreta. Sí, ya la tengo, de ahora en adelante. No. Es un acto que hay que cultivar. Es un acto que hay que desarrollar. ¿Para qué? Como le gustan a muchos, para que toda esa mala vibra vaya para donde vive, se devuelva hacia donde vive. Decir que a través de vaciarnos emocionalmente nosotros podemos ganar muchas batallas es lo correcto, pero lo correcto espiritualmente. Humanamente pareciera que las luchas se tienen que llevar de otra forma.
Y espiritualmente las luchas hay que llevarlas desde adentro. ¿Por qué? Porque el enemigo está dentro. El enemigo no está afuera. ¿Tienes alguna pregunta? Ahora le vamos a pedir a Joana, a todo el mundo, Joana, que nos lea un pedacito de, a lo mejor estoy repitiendo algunas cosas de allí, y vamos a pasar a explicar cómo utilizar esto, que se llama, le dicen mani tibetano, o más comúnmente se conoce como rueda de plegaria. Entonces Joana va a leer una información, nos va a hacer el favor de leer una información. Mani tibetano o rueda de plegaria o molinillo de oración. Una rueda de plegaria es una rueda cilíndrica montada sobre un eje construida de metal, madera, piedra, cuero o algodón en bruto. Tradicionalmente, en la superficie exterior de la rueda se encuentra escrito el mantra Om Mani Padme Hum en sánscrito. También a veces posee dibujos de dakinis, diosas, protectores y a menudo los 8 símbolos auspiciosos hasta Mangala. Según la tradición budista tibetana, basada en textos de linaje respecto a las ruedas de plegaria, el hacer girar dicha rueda tiene el mismo efecto meritorio que recitar las plegarias. Orígenes. El registro más antiguo de una rueda de plegaria se remonta a las anotaciones de un peregrino chino hacia el año 400 en Ladakh. El concepto de rueda de plegaria es una manifestación física de la frase girando la rueda del Dharma, que describe la manera mediante la cual Buda enseñaba. Usos. Según los textos antiguos sobre las ruedas de plegaria, estas son utilizadas para acumular sabiduría y mérito, karma bueno, y para purificar los elementos negativos, karma malo. En el budismo, los budas y los bodhisattvas han creado una variedad de formas, upaya, para ayudar a los practicantes a que se aproximen aún más a la iluminación. La idea de mantras rotativos se relaciona con numerosas prácticas tántricas en las cuales el practicante tántrico visualiza mantras que giran alrededor de los nadis, ríos, canales de energía, y especialmente alrededor del chakra meridional, tal como el corazón y la coronilla. Por lo tanto, las ruedas de plegaria son una ayuda visual para desarrollar la capacidad propia para este tipo de visualizaciones tántricas. El método para aquellos que oran con una rueda de plegaria es muy específico, con pequeñas variaciones de acuerdo a las diferentes sectas budistas. El practicante hace girar por lo general la rueda en sentido del horario, en dirección en la que los mantras están escritos, que es la dirección del sol cruzando el cielo. En raras ocasiones, practicantes tántricos avanzados como Shinji Dogma, el Dakini, cara de león, gira la rueda contra reloj para manifestar una energía de protección más colérica. A medida que el practicante gira la rueda, lo mejor es focalizar la mente y repetir el mantra o Mani Padme Hum. No solo esto incrementa el mérito ganado por el uso de la rueda, sino también es una técnica de estabilización de la mente, que enseña a la mente mientras el cuerpo está en movimiento.